Buenas noches. ¿Quieres conocer gente talentosa? ¿Quieres conocer gente artística? Tenemos esta noche un gran invitado. Y no te pierdas nuestra cápsula del rol del Cuyo. Noticias, datos curiosos sobre la vida, la ciudad y la historia, pero nunca va a poder faltar la risa. Bienvenidos a Personalidad B. ¡Comenzamos! Y esta noche, como se los habíamos prometido, tenemos un gran talento. Este tema de la personalidad B, la verdad, no saben cómo me encanta. Siempre todos tenemos una profesión, pero también tenemos una pasión. Pero si esta pasión la hacemos más profesional, qué orgullo de verdad tenerla. Entonces, pues les quiero presentar sin más preámbulo a Salvador Luna. Salvador Luna, un placer estar aquí con nosotros. No, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias por tomarte el tiempo, el estar aquí con nosotros. La verdad nos honras muchísimo con tu presencia. Oye, mi querido Salvador, fíjate, lo que te quería preguntar justo es, al inicio es, ¿quién es Salvador Luna? ¿A qué te dedicas? ¿De dónde vienes? Cuéntanos un poquito acerca de ti, mi querido Salvador. Pues mira, soy Salvador Luna Galindo, nací hace algunos años. Sí. Algunos ayeres. Algunos ayeres. Soy licenciado en Administración de Empresas. Mi familia está formada, bueno, mis papás que ya fallecieron, que en paz descansen, pero mi papá fue un gran locutor, Salvador Luna Ibarra. Eso es un dato muy importante. Del fonógrafo, del recuerdo, si recuerdan en los últimos años. El fonógrafo era la que decía, el fonógrafo, música ligada a su recuerdo. De hecho, sigue el fonógrafo y Okay. sigue estando la voz de mi papá. Ah, que ¿en es serio? todavía las cortinillas y de la voz, sigue siendo todavía el mi papá. A ver si a nuestros productores, a ver si en algún momento ahí Sí. por el programa podemos buscar a... ¿Sabes qué sería muy señor bueno? Salvador Luna Ibarra. Sí. Los mensajes navideños, los Ah, de qué niños, bonito. los del bebé que van a Muchas hacer, cosas. son muy buenos, hay que Sí. checarlos. Recuerde y gane con el fonógrafo. El fonógrafo le quiere regalar un lujosísimo radio portátil para que disfrute la música ligada a su recuerdo. Sí, entonces, bueno, les digo, mi papá fue un locutor muy importante, o sea, una trayectoria enorme, llegó a estar 70 años en el radio, Okay. sin ininterrumpidos. Mi madre también, mi mamá conoció a mi papá en radioprogramas de México Ah, mira. hace mucho tiempo, entonces ahí se conocieron ellos. Y platícame un poquito, Salvador, o sea, ¿nace el fonógrafo antes de la XW? Digo, no tengo mucho contexto. No, el fonógrafo nació en los 90s ya prácticamente. En los 90s. ¿Ah, sí? Sí, en los 90s, porque lo que tenía antes era Radio Centro. Ajá. Radio Centro era que decía música ligada a tu recuerdo. Ah, ok. Era Radio Centro. Ahora, con el fonógrafo que volvió a nacer en el 91, Ok. fue música, también música ligada a tu recuerdo. Ujú. Igual, con el mismo eslogan, pero fue el fonógrafo el que empezó a revivir las canciones de antes y todo lo que se había perdido mucho tiempo. Que bueno, ya se está perdiendo otra vez, ¿no? Entonces hay que volver a retomar todo ese tipo de claro. canciones y ese romanticismo y todo. Yo siempre he dicho, fíjate, mi querido Salvador, que la tradición se transforma, no se pierde. Uh-huh. O sea, la tradición al fin y al cabo es algo que nosotros tenemos como esencia y que la vamos envolviendo y la vamos percibiendo en nuestras casas, en nuestra familia, con nuestros amigos. Pero no ha cambiado nada. Si te das cuenta, por ejemplo, en estas cuestiones de contrastes, hoy me voy, por ejemplo, de nuestras camisas. Mira, tú traes una camisa cuadrada, yo también, Omar también. Yo también. Bueno, él mantel. Fui a Italianis y me lo volé. Fue Italianis y... ¡Gol! Perdón, sí, por la Sí, broma. Y lo único que ha cambiado a lo mejor es el corte, el tipo de cuello. O sea, la moda vuelve a regresar, los sacos con las solapas delgadas, solapas, luego muy anchas, ¿no? Los pachucos, ¿no? Los pachucos, sí, Que en cholos su y tiempo chumbos. eran muy, era la moda de los sacos y los trajes muy holgados, luego trajes muy apretados, Sí. o con pantalones de tubo, o sea, toda la moda, bueno, en cuanto a moda como tal, ¿no? Pero como tú dices, en la parte de comunicación, de música, se ha transformado, pero como mexicanos nosotros tenemos ese arraigo de la música que a pesar de todo no se ha perdido, claro. ¿no?
Se ha perdido en ciertos momentos, pero si tú sigues oyendo a un José José o la música ranchera, los boleros, todo, sigue siendo una música que a todo mundo le gusta y todo mundo llega y busca al final de cuentas, ¿no? Fíjate, te puede gustar todo lo demás, Salvador, ¿no? Eso que comentas, digo, y ahí también meto el patrocinio. Busca mi nuevo disco en Spotify, se llama Príncipe de Enrique Súa. Okay. Y fíjate, con eso que tú mencionas, estamos muy en sintonía de esta personalidad, ¿ven? Tomo yo la decisión de hacer un disco, pero de José José, pero con mariachi. Ah, qué padre. Es el único disco en el mundo que se ha hecho de canciones de José José con mariachi. Entonces, volviendo un poquito a este tema, mi querido Salvador, o sea, prácticamente en tu familia, pues gente muy talentosa, o sea, tu papá, sí, a tu mamá que la conoce también en este medio, y Salvador, ¿cuál es su profesión? ¿Cuál es su pasión? Pues, ¿De qué? Lo curioso es que yo me fui por otro lado. Ok. O sea, yo soy licenciado en administración, como le decía yo a Omar, soy licenciado en administración. Okay. Pero ingeniero por experiencia, porque la vida me empezó a llevar por otros lados. Claro. Y aunque no me dediqué a la parte de comunicación en un principio de la radio ni nada, me dediqué a la parte de capacitación. Ah, mira. ¿No? De hecho, ahí fue donde nos conocimos. Ahí fue donde nos conocimos precisamente, porque en la parte de capacitación yo... ahorita yo no estoy dando los cursos porque no puedo ser juez y parte. Claro. Pero coordinamos muchos cursos y muchas cosas. Yo estuve dando muchos cursos. Estuve dando conferencias también. Entonces, que de alguna manera pues, está relacionada con el medio, pero nunca estuve lejos de mi papá. Yo siempre iba con él, estaba en la estación, en la cabina, siempre estuve con él. Conociendo grandes personalidades también. Sí, pues conocimos a mucha gente con él, ¿no? Entonces, empezamos a trabajar con él de algunas cosas en donde nos decía, échate un palomazo, ¿no? Ajá. ¿No? O cuando él se sentía mal, de la garganta o algo, tenía que grabar algunos comerciales y me decía, órale, ve tú, ¿no? Entonces, tengo de alguna manera la misma tesitura de la voz de mi papá. Ok. Entonces, cuando empezamos a grabar, bueno, tratamos de hacer esa imitación, bueno, ese modelo que él nos dejó, y en algunas ocasiones sí lo llegamos a hacer con algunos comerciales, algunos programas que también él tenía, en donde estuve participando con él. Pero te digo, todavía tras bambalinas, ¿no? Vamos a decirlo así. Claro. Ya más adelante ya pude sacar la certificación de locutor, tengo mi certificado de locutor. Hemos hecho muy pocas cosas realmente porque te digo, mi profesión ahorita me absorbe muchísimo ahorita. Bastante. Pero aún así, sigo yendo a Radio Centro, sigo yendo con la gente ahí con el que tengo ahorita muchas relaciones, con Adolfo Fernández Cepeda, la voz universal. Claro. La voz universal, ¿no? Con él y también igual, entonces, a ver cuándo podemos empezar a trabajar, que tú también ahorita, aunque el fonógrafo está en una transición ahí con otra estación en este momento, pero poder participar nuevamente. Perfecto. En ese espacio de que a lo mejor me quedarán en un principio los zapatos grandes, pero yo creo que pues, los cubro, los cubro. Como debe de ser. No, es un legado grandísimo. Sí. Hoy, mi querido Salvador, fíjate que tenemos que ir a un corte comercial, claro, y regresamos un poquito más porque me gustaría saber cómo este tema de la locución, si tiene una profesión, si tiene algo. Ahorita lo vemos un poquito más en el siguiente corte, ¿te parece? Por supuesto. Bienvenido. Claro, sí. Gracias. Volvemos con Personalidad B. Y ya estamos de vuelta aquí a Personalidad B. Tenemos un gran invitado, como les mencionábamos, a Salvador Luna. Y justo estábamos platicando, mi querido Salvador, muchas gracias una vez más por estar aquí con nosotros. Sí. Estábamos comentando en esta plática tan buena que nos estábamos echando, fíjate. Nos has platicado acerca de tus papás, una grande personalidad, tu mamá que también la conoce, prácticamente en tu familia se ha llevado, tú licenciado y luego ingeniero por experiencia, y luego, ¿y cuál es tu personalidad y cuál es tu pasión? ¿Tú no le haces a ese tema de la locución? Sí, de hecho, te digo, lo que comentaba, realmente sí hemos estado haciendo algunas cosas en la parte de locución, formal y no formalmente, pero realmente, y esa es una oportunidad que he platicado con la gente de Radio Centro, que en el momento dado dice, ¿sabes qué? En cuanto se tenga la oportunidad, vas, ¿no? Ah, qué padre. Vas, o sea, el poder cubrir, en cierto momento a mi padre, que sería todo un honor. Qué increíble. Que en un momento dado pudiera hacerlo, sería increíble, ¿no? Entonces hay muchas cosas que yo le aprendí de él,
de la historia de la radio, de todo lo que tenemos. Entonces, creo que era mi peor y mejor crítico, ¿no? Ujú. Aun cuando yo hiciera una lectura X, le subiste, le bajaste y hiciste esto, pronunciaste mal, digo. Entonces te ayuda muchísimo eso, Claro. ¿no? Porque tienes el maestro en casa, ¿no? Oye, mi querido Salvador, fíjate qué interesante, y más que de esta educación que viene por parte de tu papá, pero cuéntame, ¿la locución hay alguna certificación? ¿Hay alguna? ¿Cómo Bueno. sabes ser locutor uno? Se ha perdido mucho, Ujú. realmente, en últimamente, y los certificados ahora los dan a diestra y siniestra. Entonces, por eso tenemos ahorita gente que realmente no ha sido locutor o no tiene la preparación adecuada, pero en su momento, en los inicios, yo me acuerdo que mi papá nos decía, oye, para mí, para sacar una licencia de locutor, tener una licencia de locutor, tenías que tener una cultura general impresionante. Ujú. Tenías que saber idiomas, saber pronunciar bien en inglés, en francés, en alemán, en Claro. cualquiera. Y los exámenes eran durísimos. Orales totalmente. pero Orales también- y escritos Ah, también. escritos también. También. Porque aparte también, en la parte de historia de México, de geografía, de todo, tenía que saber exactamente todas las calles de México, a dónde ir, las ciudades de cada uno de los estados. O sea, tenía que saber perfectamente todo para él poder acceder a la profesión de locutor. No nada más es Excelente. por tener una voz No, bonita. no o nada algo más, así. no nada más. Oye, y no por nada más ejemplo, ¿hay algún tipo de relación? Porque ya también ahorita hay mucha gente que se dedica a esto entre la voz de doblaje, ya sea para una película, una caricatura. ¿Hay algún punto en común donde converja con el tema de la locución, por ejemplo, para radio? ¿Hay algo ahí? Mira, de hecho lo que yo tengo entendido es que deberías de tener un certificado de locutor para poder acceder a hacer ese tipo de cosas, ¿no? Ujú. Para poder tener de hecho tengo un primo que precisamente es locutor de Doblaje. doblaje de voces, y trabaja también como actor y locutor y todo, pero también es lo que me dice, es una profesión muy difícil también, porque el empezar, no es lo mismo estar platicando como nosotros aquí ahorita, Claro. que el estar viendo una pantalla y estar viendo la escena y el estar haciendo toda la actuación del personaje, ya sea animado a una persona, lo que fuera, ¿no? En un momento dado. Entonces sí es un arte también eso, ¿no? Para poder empezar a trabajar con todo Te eso. sentirías, yo creo que un tanto sorprendido o algo, que cuando estés en una plática de café con alguien así, estás platicando con tu personaje de caricatura favorito y dices, ¿cómo te hablo? ¿Cómo te digo? ¿Cómo te llamo? O sea, Exactamente. sí te ha de causar ahí algo medio... Sí, no, y es padre también, porque en un momento dado tú aprendes de las personalidades de los personajes que estás haciendo, ¿no? Claro, se vuelven a ti mismo. Exactamente, te vuelves por ejemplo, bueno, regreso un poquito a lo de mi papá. Él empezó también con las radionovelas. Ujú. En la buenísimos. historia de las radionovelas, Ah, sí, no sé si han buenísimos. oído alguna vez una de las radionovelas más importantes, fue Una flor en el pantano. Así se llamaba. Yo Y- escuché mencionar nada más. Sí. Pues la podemos luego buscar. Y él es el para narrador poner- de Una flor en el pantano. Wow. Él es el narrador de Una flor en el pantano. Ujú. ¿No? Él también participó en un trío, ¿cómo se llama? Los tríos Los Cuervos, con una canción que se llama Poema. Y él canta la canción y él dice el poema de la canción. Qué increíble. Sí. Ay, saludos. Entonces, de hecho, son de las cosas que nos apasionan. De hecho, bueno, mi hermana también es locutora. Ah, mira. Mi hermana también es locutora. No ejerció ya mucho, pero también es un gusanito que tienes que dices... Y es algo que no tiene fecha de vencimiento, ¿no? Claro. O sea, tú puedes empezar en cualquier momento porque tú tienes ese ADN, ¿no? Sí, es cierto. De la locución, del poder hablar con la gente, el poder hablar con el público. Mucha gente que nos dice cuando damos una plática o algo, me dice, es que tú me tranquilizas. Digo, pero ¿yo por qué? ¿No? O sea, no sé si es la personalidad, no sé si es la voz. O no es sé un si conjunto algo- de todo. O es un conjunto de todo, Claro. ¿no? De lo que estás platicando, porque es que llego con ansiedad, con problemas, empiezas a hablar tú y Sí. calma. Fíjate que hay Y eso luego, era lo mismo con mi papá, ¿no? Fíjate, luego hay que buscar, Omar. Fíjate, he visto
que hay personas, por ejemplo, como Salvador, pero que se meten en una cabina y graban alrededor de todo el micrófono. O sea, que tienen un micrófono y empiezan a hacer la voz del lado derecho, izquierdo, de frente, hacia atrás. ¿A los de condensadores? Los de condensadores. Sí. Y es una cosa que te deja, como lo que tú comentabas, o sea, tienes como que la música, o mejor dicho, la voz del lado derecho, izquierdo, pero como si la estuvieras escuchando en la nuca, en el frente, una cosa maravillosa. Entonces, como bien dice Salvador, o sea, no nada más el tema de la locución es voy, hablo y digo, sino se ha perdido un poco, pero realmente un buen locutor es un buen orador. Exacto. Yo creo que ahí está buen orador. Yo creo que ahí está la profesionalización. Sí. Yo creo que ahí las personas que tenemos la oportunidad de poder estar detrás de un micrófono en este momento, nosotros, como estamos platicando, los grandes oradores o la gran oratoria, pues obviamente viene hasta de una base filosófica de los antiguos griegos y demás y todo, que justo hablaban de una manera diferente, entonaban de una forma diferente. De una manera Entonces, al momento de nosotros poder hablar, pues tenías diferentes tesituras y demás y todo, ¿no? Entonces, pues mi querido Salvador, ¿te parece si vamos a un corte y regresamos con pues, algunos tips y nos hagas algunas vocecitas? ¿Te parece? A ver, okay. ¿Sí? Sale, bueno, pues, claro que sí. Pues bueno, regresamos con Personalidad B. Regresamos, amigos, a Personalidad B, y justo les quiero comentar nuestra cápsula en nuestra sección del rol del Cuyo. Omar, en esta semana, ¿qué nos traes? Creo que también seguimos con el tema de Día de Muertos, y cuéntanos un poquito qué vamos a tener. Claro, seguimos todavía con el tema del Día de Muertos y de toda esta tradición que es muy, muy, muy de la parte aquí latina. En esta ocasión nos fuimos al Zócalo de la Ciudad de México para que podamos ver los altares que se pusieron ahí. Tienen ahí un poco de dedicatoria para muchos temas que se están viviendo actualmente, temas sociales, políticos, económicos, pero es algo muy interesante, es algo muy, muy padre, entonces vamos a verlo. Amigos, buenas noches. Hoy vamos a revisar lo que son las ofrendas en el Zócalo de la Ciudad de México. Nos encontramos en este lugar lleno de mucha gente y vamos a ver cuál es el tema principal en este año. Hoy nos toca revisar las ofrendas a todas aquellas personas que murieron en su migración hacia el país del norte. Vamos a ver. El altar de muertos, también conocido como ofrenda del Día de Muertos, es un elemento fundamental en el conjunto de tradiciones mexicanas del Día de Muertos, que consiste en instalar altares domésticos en honor de los muertos de la familia, donde se ofrece como ofrenda alimentos, velas, flores y objetos de uso cotidiano del difunto. El altar de muertos es una construcción simbólica resultado del sincretismo de las ideologías prehispánicas, la cosmovisión endémica de las culturas mesoamericanas y las creencias religiosas europeas de carácter abrahámico traídas por los conquistadores y misioneros españoles, los cuales fueron encomendados a la colonización y conversión de los pueblos nativos del actual territorio mexicano. Estos altares, producto del sincretismo religioso, guardan todavía una enorme similitud en elementos simbólicos y estéticos con los tlamanali, el cual viene del náhuatl tlamaná, que significa ofrecer. Los orígenes de la tradición del Día de Muertos son anteriores a la llegada de los españoles. El altar es un elemento fundamental en la celebración del Día de Muertos. La representación de los altares de muertos ha cambiado a través de los siglos desde la introducción de la religión católica en el México prehispánico. Esto debido a que se han incluido elementos simbólicos que no pertenecen a las culturas mesoamericanas, como imágenes religiosas católicas, los rosarios, crucifijos e íconos sacros. La estipulación de la festividad religiosa del Día de Todos los Santos se conjuga con el Día de Muertos. En tiempos de la conquista de México se intentó convertir al catolicismo a los pobladores de Mesoamérica. La tradición se resistió a morir y poco a poco se le fueron incluyendo elementos de las culturas europeas. Tanto altares, al igual que las ofrendas, son nuestra muestra de cariño hacia los muertos, mejor conocidos como seres del más allá. La construcción y representación del altar de muertos varía según la idiosincrasia
y los elementos disponibles en una determinada región, así como la cosmovisión de las diferentes culturas y etnias. Algunos elementos que deben incluir siempre todas las ofrendas son aromas, un arco, papel picado, representación del fuego, del agua y la tierra, flores, calaveras, comida, bebidas alcohólicas, objetos personales, adornos y elementos religiosos. Bien amigos, esto ha sido todo lo relacionado con lo que son las ofrendas en el Zócalo de la Ciudad de México. Espero que les haya gustado y para despedirme voy a regalarles esta bonita postal. Nos vemos pronto en otra cápsula más en el Rol del Cuyo. Regresamos amigos, qué interesante esta cápsula del Rol del Cuyo. Fíjense que uno no imagina toda la tradición y todo lo que consigo lleva este tema de altares, de Día de Muertos, etcétera. Y sobre todo fíjense que somos el único país a nivel global, esto es un dato cultural, que honramos pero honramos de manera de fiesta a nuestros muertos. O sea, la gran mayoría de nuestros países como que lo ven de una forma totalmente trágica. Digo, en sí el duelo, los que lo hemos vivido y muy de cerca, pues obviamente sí te lleva a las entrañas, pero a nosotros en México no es un tema de burla, sino es un tema como de agradecimiento y de enaltecimiento a nuestros muertitos que tenemos. De hecho, también hay películas que no son producción como tal de México, pero sí son producciones bien interesantes. Por ejemplo, vean la película de Coco, que también me han platicado que es muy buena. Yo no la quiero ver, luego les platicaré, pero me han platicado que es muy buena en nuestro altar. La verdad, Omar, qué gran cápsula hiciste el día de hoy, ¿eh? No, al contrario, muchas gracias y espero que les haya gustado a todos. Y más o menos, pero como bien dices, o sea, es fiesta, la muerte es fiesta. Yo por eso ya tengo ahí dicho que cuando yo muera y hagan la cremación, las cenizas las echen en unas maracas para seguir la fiesta. Ah, esa está buena, ¿eh? Oye, sí, pero ¿cómo le vas a hacer con las cenizas? Y que echen la corona para ver quién es el siguiente. Y que le echen para ver quién es el siguiente. ¿Por qué no hacen eso? No, sí, es algo que yo les había dicho también a mi familia, algo que hagan así. O sea, no precisamente echarlo, pero ¿por qué estar triste? O sea, recordarme a mí como siempre he sido. Sí. Lo mismo creo que todos los que nos encontramos aquí, que nos recuerden por algo alegre. Eso es lo que debe de... Bueno. Ya si en el momento de la cremación le echan maíz palomero a la bolsa del pantalón, que sean palomitas, pues bueno, que haya botana. Muchas gracias, Omar, muchas gracias por tu cápsula. Gracias. Volviendo, mi querido Salvador, sí. En este bloque lo que me gustaría es que nos dieras un poquito de tips, o sea, ¿cómo haces una buena entonación? ¿Cómo tomas aire? O si haces algún tema de una voz. ¿Cómo más o menos lo podríamos hacer, mi querido Salvador? Tú dinos y lo hacemos nosotros. A ver, practiquemos. Practiquemos con Omar. Primero, lo que tenemos que hacer, bueno, y eso es luego cuando estoy en el coche, cuando voy en el coche, y empiezo a hacer movimientos de la cara así. Ese es como gesticulamos, como ¿no? Para empezar a abrir la boca y empezar a gesticular, ¿no? Como tal, ¿no? A empezar. Porque luego muchas veces uno también se traba, ¿verdad? Porque exactamente. No, sí, de por sí ahorita me he estado trabando un poquito, entonces me faltó hacer ejercicio un poquito, ¿no? Para ver. Entonces empiezas a hacer ejercicios así, ¿no? Y empiezas también ay yo el pastor. Esa es la canción de Napo, ¿no? Bueno. Luego, entonces, ¿qué hacemos, mi querido Vamos Salvador? a pararnos. A ver, muy bien. Este es un ejercicio que aprendí también de respiración, para abrir un poquito y empezar para poder entonar la voz, ¿no? Entonces, vamos a respirar fuerte. Conténganlo. Luego vamos a soltarlo poco a poco y diciendo Tienes que soltar así todo. Entonces, todo. Nuevamente otra vez. Lo contenemos. Soltamos.
Parece que estamos invocando algo, ¿no? Sí. Ay, ¿Una vez más? producción, un cigarro, por favor. ¿Soltamos? Ahora, no sé qué sientes tú ahorita ya de tu voz. Como más abierta. Más abierta, ¿no? Ajá. Entonces empiezas a tener un poquito esa parte de la voz más abierta. Abres diafragma, abres todo y le das esa entonación para que empieces a trabajar, ¿no? Claro, a lo mejor levantando los brazos y hacer más cosas es mucho mejor, ¿no? Ujú. Ahorita no puedo porque está aquí el Estorbamos cuello. un poco. No, no es cierto. Pásame una tela verde. ¿No? Y prácticamente, bueno, son de los tips, de los pequeños tips que pudiera dar también para empezar a trabajar con la voz como tal, ¿no? Tema de garganta, ¿hay algo en especial? Escucho, por ejemplo, el tema Como de un tequila. no, un no es cierto. tequila, otro cigarro. tequila. No, pero por ejemplo, buenísimo. Sí. he escuchado la gente que se dedica al doblaje de voces. Nos sentamos, es, sentamos. Nos ah, sentamos, sí, sentamos, sí. que se dedican al tema del doblaje de voces es, he escuchado que dicen, aprieta la garganta, y yo así como, ¿así o cómo? O sea, que para que te salga otro tipo de, otro tono de voz, en otro volumen. Bueno, al apretar la garganta, bueno, depende mucho de lo que quieras hacer, si quieres engolar la voz, si la quieres entonar, si quieres hacer otro tipo de cosas, ¿no? Ujú. Ujú. Por ejemplo, podemos hacer una voz así como Bond, James Bond, James Bond. Web Bond. Soy Sí, James porque Bond. y también yo creo que se relaciona mucho el tema, por ejemplo, del canto, como tú dices. Exactamente. O sea, o sea, metes aire Es más, de hecho, hay muchos ejercicios de canto que son para... Ah, mira qué interesante. Sí, o sea, que te sirven también para la parte... Porque obviamente tú estás en el micrófono, estás hablando mucho tiempo, Ujú. ¿no? Entonces, todos esos ejercicios de canto que tú también tienes, digo, estos son ejercicios básicos Claro. para poder empezar a trabajar y empezar a hacer esa entonación que tú necesitas y esa calma que tú necesitas Claro. para empezar a trabajar, ¿no? ¿Hay alguna vocal en específico que Esa sea es buena. más complicado de lograr la nota, el volumen? La U. ¿La U o la I? La U. La U es la Sí, más complicada. La U. Sí, la más Porque tienes que, complicada. bueno, la U y la I también, bueno, pero sobre todo la U. Es uno de los problemas que me decía mi papá precisamente. Cuando empezaba yo a hablar, terminaba yo una frase, dice, ya te bajaste, Ajá. ¿no? Entonces tienes que mantener una entonación. Sí, porque empiezas muy impetuoso. Por ejemplo, los que cantamos es que... Porque un amigo me ha enseñado con su ejemplo. Y ahí pierdes... Y ahí pierdes. En la O, la U. La O, la U. Entonces ahí pierdes ese momento. Entonces Claro. tienes que mantener una entonación, tienes que darle un énfasis a lo que estás diciendo, ya sea palabra o lectura. Si estás leyendo, tienes que decir, oye, ¿sabes qué? Estás leyendo, no tienes que bajar en los puntos, sino que al contrario, le Claro. tienes que dar una Ahora entonación muy entendemos cuando específica. vas a la secundaria. Bueno, no sé si tú fuiste a la escuela, Cuyo. pero- Pase por ahí. ves cuando vas a la secundaria que le pones el punto y la coma. Siempre te dicen por eso el punto y aparte, el punto y la coma, Y ¿no? la coma, sí. O sea, creo que esa entonación está... Sí, No, y pues, es muy importante eso para que de un momento dado tú le estés dando el sentido a lo que estás diciendo. Claro. Digo, igual, cuando estás leyendo, cuando estás como locutor, estás leyendo, lo tienes que hacer de tal manera que sea como lo estuvieras platicando, contando. Como- No una lectura. como una historia. Exactamente, no una lectura nada más, así de que normal, ¿no? Ujú. Una persona normal que en el año de tal, quién sabe qué, tal. Tienes que hacerlo. Como No. los niñitos cuando sean chiquitos. Sí. México, Distrito Federal, y no paran, ¿no? Sí, o sea, sí, se van sí. de corrido, sino tienen que... Y hay mucha gente ahora que lee muy rápido, o sea, se avienta el sí, micrófono, cierto. pero lee muy rápido y no le da la entonación y no le da así, muy parejo. Pum, pum, Pero entonces pum. fíjate, Salvador, lo que tú mencionas, volvemos otra vez al tema de las tradiciones. Exacto. Ujú. En los años 60, 70, nuestros papás principalmente escuchaban justo estas historias Ujú. de amor, donde te puedes echar en la radio 1 o 2 horas, Ajá. escuchando ese locutor que daba la entonación, que ponía los sonidos de los caballos, Sí, sí, etcétera, sí, sí. y o sea, y ahorita es todo a lo rápido, a lo rápido, inmediato, a lo ¿no? rápido, a lo Y inmediato, así sí. es nuestra vida, fíjate. Sí, así es nuestra vida. Ah, mi Dímelo a mí. querido Mi querido Salvador, la verdad es un placer haberte tenido aquí con nosotros. Antes de despedirnos, yo quisiera hacerte, siempre le hago a todos los invitados 2 preguntas. Sí. La primera pregunta es, hoy si te dijeran que te tuvieras que dedicar a algo en específico,
¿a qué te dedicarías? Bueno, a la locución. Totalmente. Totalmente. Y mi segunda pregunta es, ¿crees que la locución es tu pasión? Sí. Perfecto. Sí, es mi pasión. Y con eso justo es lo que nosotros les decimos a todas nuestras personas que nos siguen. Todas las personas tenemos este lado B. Tenemos la parte que nos profesionaliza, pero también la parte que nos apasiona. Pero si esas dos hacen un híbrido y hacen algo totalmente potente, eso es lo que realmente nos caracteriza. Exactamente. Mi querido Salvador, ¿tienes alguna red social donde te podamos seguir? A ti, algo de tu familia, algo que nos quieras compartir. Pues mira, de hecho no tenemos nada realmente de la familia. Sí pensamos hacer algo realmente, o sea, sí lo pensamos hacer. Mi padre falleció hace 2 años apenas. Entonces estamos tratando de armar un legado completo con él, ¿no? De lo que él hizo, de todo lo que tenemos, ¿no? Estaría buenísimo de que rescataran, como dices, toda esta historia que ha hecho tu papá. Sí. Y pudieran hacer hasta a lo mejor una compilación de todo lo que él ha hecho e inclusive ponerlo al servicio de todas las demás personas. O sea, imagínate escuchar Julio Napo, imagínate, o sea, tener todo esto de una gran personalidad que nuestros papás, nosotros, toda la gente hemos escuchado. Creo que sería un gran regalo para todo nuestro México y para todas las personas que nos siguen. Sí, digo, hay mucho y poco en internet de mi papá, sí lo hay. Hay poemas que él grabó muy, muy bonitos. Hay uno que fue institucional que se llamaba La Tercera Edad. La Tercera, eso es buenísimo. De Víctor Manuel Otero González. Sí lo ponemos, ¿no? Lo buscamos. Ese sí está muy padre. ¿Y por qué no te hacemos una propuesta, mi querido Salvador? Te queremos proponer aquí en Personalidad B que tengas la oportunidad de volvernos a acompañar y nos dediques ese poema en vivo. Claro, por supuesto. Entonces, pues como dicen, ya el compromiso está hecho. Nosotros ahí organizamos y demás, movemos cielo, mar y tierra, pero sería un placer que a través de tu papi, que en paz descanse, y a través de ti que te tenemos en vida, bueno, allá también están en vida, pero en una forma diferente, podamos tener la fortuna de poder seguir escuchando ese legado. Tanto a mi papá como a Víctor Manuel Otero, que también fue un gran locutor. Claro. Y también un gran poeta. Qué bueno. También igual, pero por supuesto que sí. Perfecto. Mi querido Salvador, un placer de verdad haber estado contigo. Gracias. Omar, muchísimas gracias. A toda la producción les agradecemos muchísimo. Síganos en Personalidad B todos los jueves a las 8 de la noche. Un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Hasta luego. Gracias. La tercera edad. ¿Pero es que acaso hay una tercera edad? No todos los días cuando amanece, la vida vuelve a comenzar. No todos los días también florece, allá en los jardines el rosal. El final del camino es el principio si lo miras hacia atrás. Tu alma es eterna, poderosa, es la imagen de Dios que te ha formado. Hazla cada día más luminosa, sin que te importe el tiempo que ha pasado. Tú puedes a tu noche volver día, de lo que son abismos, formar cumbres, convertir en ventura tu agonía, de lo que son cenizas, hacer lumbre. Tú puedes hacer de cada instante el momento más grato de tu vida, a un trozo de cristal volver diamante, porque todo es según como se mira. Es por eso que digo que no hay una tercera edad. Cada día de tu vida es el principio y no el final. Buenas noches. ¿Quieres conocer gente talentosa? ¿Quieres conocer gente artística? Tenemos esta noche un gran invitado. Y no te pierdas nuestra cápsula del rol del Cuyo. Noticias, datos curiosos sobre la vida, la ciudad y la historia. Pero nunca va a poder faltar la risa. Bienvenidos a Personalidad B. ¡Comenzamos!